Cada cosa que comemos tiene una historia que, la verdad, casi nunca nos cuentan. Pero, ¿y si pudiéramos escucharla? Bueno, hoy vamos a hacer justamente eso. Vamos a seguir el rastro de los datos para descubrir el increíble viaje de nuestros alimentos, desde la tierra hasta nuestra cena. A ver, pensemos en esto un segundo. Imaginemos que una manzana pudiera decirnos de qué tipo de suelo viene, qué clima le tocó aguantar, cómo fue su viaje hasta llegar a la tienda. Parece de ciencia ficción, ¿verdad? Pues vamos a ver que está mucho más cerca de la realidad de lo que creemos. Y la herramienta mágica que hace todo esto posible se llama API. Pero calma, no hay que asustarse con el nombre técnico. Pensemos en una API como si fuera un mensajero digital, uno súper eficiente que permite que diferentes programas de computadora se comuniquen y se pasen datos entre ellos. Así de simple. Esta es la llave maestra para todo nuestro viaje. Muy bien, empecemos este viaje. Vamos a seguir la ruta de la comida en 4 etapas clave. Y en cada una vamos a usar una especie de llave de datos, o sea, una API para ir descifrando toda esa información oculta. Y como en toda buena historia, hay que empezar por el principio. Y el principio de todo es la tierra, el suelo donde todo, absolutamente todo, comienza. Claro, es que antes de ser un ingrediente en nuestra cocina, cualquier alimento fue una planta. Y esa planta tuvo que sacar todos sus nutrientes del suelo. Así que la calidad de ese suelo define en gran parte la calidad de lo que comemos. Y aquí es donde los datos se vuelven importantísimos. Ojo, entender la composición de un suelo no es solo un tema para agrónomos, Impacta directamente en el sabor, en la textura y, por supuesto, en el valor nutricional de lo que termina en nuestro plato. Entonces, ¿cómo le hacemos para conseguir esos datos? Pues con nuestra primera llave, la API de datos de suelo del USDA. Es casi como si lanzáramos un hechizo digital. Simplemente le preguntamos por una zona en específico y ¡zas! Casi al instante nos devuelve un perfil completísimo del suelo de ese lugar. Este es el primer capítulo de la historia. Pero la historia no se acaba en la tierra. Una vez que el alimento se cosecha, se enfrenta a un nuevo reto, el entorno. Y aquí es donde el clima entra a jugar un papel fundamental. El clima es un factor crítico, de verdad. Una ola de calor te puede arruinar una cosecha entera. O una humedad que no es la correcta durante el transporte puede echar a perder un cargamento completo de productos frescos. Tener datos del clima en tiempo real es vital para asegurar la calidad y la seguridad de lo que comemos. Y aquí es donde vemos el poder de los datos en vivo. Usando una API como la de Open Weather Map, podemos ver los riesgos al momento. Pongamos un ejemplo, unos tomates. Su condición ideal es 21 grados y 65% de humedad. Ahora, imaginemos que están pasando por Manizales, Colombia. La API nos dice al instante que ahí la temperatura es de 17 grados y la humedad del 90%. Inmediatamente se prende una alerta. Hay un riesgo en la cadena de frío. Así es como los datos en vivo protegen la comida. El viaje sigue. El alimento ya pasó la prueba del campo y del transporte, y ahora está en el supermercado. Aquí, nuestra siguiente llave de datos es algo que vemos todos los días, pero a lo que casi nunca le ponemos atención: el código de barras. Vemos este patrón de líneas y números todos los días, pero es raro que nos detengamos a pensar en la cantidad de información que guarda. Es mucho, pero mucho más que solo un precio. Detrás de ese código hay, básicamente, una ficha de identidad completa del producto. Y con la llave correcta, que es nuestra siguiente API, podemos abrir esa puerta y ver toda la información. Miren esto. Usando la base de datos abierta de Open Food Facts, un simple escaneo nos lo revela todo: el nombre, la marca y, lo más interesante, los detalles nutricionales. Podemos ver exactamente la cantidad de azúcares, de grasas saturadas. De repente, ¡pum!, la etiqueta cobra vida y nos habla. Y aquí está la magia. Una vez que tenemos acceso a los datos, podemos hacer comparaciones al momento. Es posible ver cómo se compara este snack con otros productos en el mismo estante. Esto nos da una especie de superpoder para tomar decisiones mucho más informadas sobre lo que compramos. De acuerdo. Ya tenemos los ingredientes en casa. Para la etapa final de nuestro viaje, nos metemos a la cocina.
Y aquí, los datos nos van a ayudar a entender con precisión qué es lo que estamos a punto de comer. Pensemos en una receta súper simple. Un batido. Leche entera, banana y un poco de miel. 3 ingredientes básicos, ¿no? ¿Pero qué nos dicen nutricionalmente cuando los juntamos? Aquí es donde entra nuestra última llave, la API Food Data Central del USDA. Podemos mandarle nuestra lista de ingredientes y esta herramienta increíble descompone cada uno para mostrarnos su perfil nutricional completo. Y ahí lo tenemos. La API calcula el perfil nutricional total de la receta. Ya no es solo un batido. Ahora sabemos que es una composición precisa de carbohidratos, grasas y proteínas. Acabamos de transformar una simple receta en un conjunto de datos súper claros y útiles. Y así completamos el recorrido. Desde la tierra hasta la cocina. Cada paso nos fue revelado por una llave de datos distinta. Ahora vale la pena reflexionar un poco sobre el poder que esto nos da. Vimos cómo estas 4 APIs, la del suelo, la del clima, la de los productos y la de los nutrientes, funcionan como llaves que nos abren las puertas a esa historia oculta de los alimentos. Juntas nos permiten leer la historia completa, de principio a fin. Y esto es lo que de verdad importa, la transparencia. Tener acceso a los datos nos empodera a todos, a los innovadores para que creen nuevas herramientas de salud, a los productores para que optimicen sus procesos y a nosotros, los consumidores, para que tomemos decisiones mucho más conscientes sobre lo que comemos. Así que, la próxima vez que tengamos un plato de comida enfrente, recordemos que ahí hay toda una historia de datos esperando ser contada. La pregunta que nos queda en el aire es, ahora que tenemos la capacidad de escuchar, ¿qué nuevas conversaciones vamos a empezar con nuestra comida?